Hola a todos, bienvenidos otra vez a la Radio Liberal. El día de hoy refutaremos otro video del creador de contenido Daniel Comunista. Después del video pasado me puse a indagar más sobre este creador de contenido y me di cuenta que sus videos están llenos de falacias, contradicciones y amarillismo. Este enfoque se basa en datos históricos consolidados y análisis económicos estándar sobre la Unión Soviética y la Rusia zarista. No había desempleo, jajajaja. Y por eso se hambre, por eso morían de inanición. Este mensaje se refiere a un video que hice sobre la Unión Soviética. Bueno, te sorprenderá saber que la CIA documentó que los soviéticos comían igual o hasta mejor que los estadounidenses. Pero primero... Introducción. El mito del pleno empleo y la falacia de la CIA. El creador se burla de un comentario que vincula la falta de desempleo con las hambrunas y la inanición, sugiriendo que la escasez no tenía que ver con la estructura laboral o económica soviética. Refutación. Existe una mala interpretación de lo que significaba el pleno empleo en la URSS. En la Unión Soviética, el empleo era una obligación constitucional, el que no trabajaba, incurría en el delito de parasitismo social. Este pleno empleo era artificial, manteniendo niveles masivos de subempleo e ineficiencia productiva. La gente tenía un puesto de trabajo asignado por el Estado, pero eso no garantizaba que las granjas colectivas generaran comida suficiente o que los canales de distribución funcionaran. Por lo tanto, el pleno empleo coexistió perfectamente con periodos de escasez severa porque el sistema de precios fijos y la planificación centralizada impedían que la oferta se ajustara a la demanda real. Bueno, te sorprenderá saber que la CIA documentó que los soviéticos comían igual o hasta mejor que los estadounidenses. Afirma que un documento desclasificado de la CIA demostró que los soviéticos comían igual o hasta mejor que los estadounidenses. Refutación. Este es uno de los argumentos más malinterpretados de las redes sociales. El informe de la CIA de 1983 al que hace referencia evaluaba la ingesta calórica bruta, no la calidad, variedad o la facilidad de acceso a los alimentos. 1. La calidad de la dieta. Gran parte de las calorías soviéticas provenían de carbohidratos básicos, pan, patatas y granos, mientras que la dieta estadounidense incluía mucha más variedad de carnes, frutas frescas y lácteos. 2. El acceso real. El informe mide la disponibilidad estadística de alimentos, pero ignora las líneas de espera, colas, kilométricas que los ciudadanos soviéticos debían hacer diariamente para conseguir productos básicos y el desabastecimiento crónico de las tiendas estatales. Comer no era mejor si implicaba perder 3 horas al día haciendo fila por un pedazo de carne de baja calidad. Pero primero hablemos de las hambrunas. Porque sí, hubo hambrunas en la Unión Soviética. En los años 20 y en los años 30 hubieron hambrunas terribles en la URSS. La de 1932 al 33 fue devastadora y no hay que negarlo. Pero hay un contexto histórico que casi nadie menciona. Rusia llevaba siglos de hambrunas antes de que existiera la Unión Soviética. En 1891, bajo el Imperio Ruso, murieron alrededor de 400.000 y 500.000 personas de hambre. En 1906, otra hambruna masiva. En 1911, otra. El zarismo convirtió al hambre en una condición permanente de la vida campesina rusa. Argumenta que Rusia ya sufría de hambrunas recurrentes durante siglos bajo el zarismo, mencionando las de 1891, 1906 y 1911, para contextualizar y restar peso a la responsabilidad del régimen soviético. Refutación. Es completamente cierto que la Rusia zarista era un imperio atrasado con crisis agrícolas recurrentes, debido al clima y al sistema feudal. Sin embargo, hay una diferencia crucial de naturaleza entre las hambrunas del zarismo y las del comunismo. Las hambrunas zaristas fueron provocadas principalmente por factores climáticos y fallas de infraestructura en un mercado agrícola tradicional. Las hambrunas soviéticas, especialmente las de 1931-1933, fueron provocadas por políticas gubernamentales directas e intencionales. La colectivización forzada de la tierra, la persecución de los campesinos productivos, kulaks, la confiscación violenta de grano para exportación y la militarización del campo.
Culpar al zarismo de la ineficiencia soviética de los años 30 es ocultar el impacto destructivo del diseño de la economía centralizada stalinista. Campesina rusa. Los socialistas no heredaron un país próspero. Heredaron un país analfabeto, agrario, destruido por la Primera Guerra Mundial, una guerra civil y el bloqueo de las potencias occidentales. ¿Pudieron resolver el hambre de la noche a la mañana? No, pero eventualmente sí lo resolvieron. Sostiene que los socialistas heredaron un país destruido por las guerras, analfabeto y bloqueado, y que no podían resolver el hambre de la noche a la mañana. Refutación. La hambruna de 1932-1933 ocurrió 15 años después de la Revolución de 1917 y una década después del fin de la Guerra Civil. No fue una crisis heredada del zarismo, sino el resultado directo de la colectivización del primer plan quinquenal de Stalin. Al prohibir la propiedad privada de la tierra y obligar a los campesinos a entrar en los koljoses, granjas estatales, la producción agrícola se desplomó. Los campesinos prefirieron sacrificar su ganado antes de entregarlo al Estado. La respuesta del gobierno soviético no fue ayudar, sino elevar las cuotas de requisa de grano y cerrar las fronteras de regiones como Ucrania y Kazajistán para que la población no pudiera escapar, convirtiendo la crisis en un desastre humanitario conocido como el Holodomor. Resolvieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, que mató a 27 millones de soviéticos y destruyó a la mitad del país, la Unión Soviética erradicó el hambre estructural. Para los años 50 y 60 el desabastecimiento alimentario crónico había desaparecido. Y ahí es donde volvemos al dato de la CIA. Un informe desclasificado de los años 80 reconoció que la dieta promedio del ciudadano soviético era comparable a la del ciudadano estadounidense. Así que sí, había pleno empleo y las hambrunas que había antes del comunismo las resolvió el comunismo. Asegura que para las décadas de 1950 y 1960 el desabastecimiento alimentario crónico había desaparecido gracias al sistema comunista. Refutación. Esto es históricamente incorrecto. Aunque las hambrunas masivas que costaron millones de vidas cesaron tras la muerte de Stalin, el desabastecimiento crónico y el racionamiento encubierto continuaron hasta la disolución de la URSS. En la década de 1960, bajo el mandato de Nikita Khrushchev, la crisis agrícola fue tan severa, debido al fracaso de la campaña de las tierras vírgenes, que la Unión Soviética, que poseía algunas de las tierras más fértiles del planeta, tuvo que empezar a importar trigo de países capitalistas como Estados Unidos y Canadá, para evitar que su población pasara hambre. El desabastecimiento crónico de carne, frutas, bienes de consumo básico y productos higiénicos fue una constante durante la era del estancamiento de Brezhnev, años 70, y empeoró drásticamente en los 80. Concluye que el comunismo resolvió el problema del hambre y garantizó el pleno empleo. Refutación. El video intenta pintar un panorama de éxito económico autosostenible que contradice el desenlace histórico. Si el sistema agrícola y de distribución soviético hubiera resuelto el problema de la alimentación con tanta eficacia, la economía no habría colapsado bajo el peso de sus propias ineficiencias macroeconómicas a finales de los años 80. Las reformas de la perestroika se introdujeron precisamente porque el sistema de planificación centralizada era incapaz de abastecer los mercados internos, lo que generó un mercado negro masivo que era el que realmente mantenía a flote el consumo de los ciudadanos soviéticos. Esto sería todo por hoy, agradezco que llegarán al final del video, estaré un poco más activo para seguir hablando y informando sobre las teorías liberales, refutando videos y informando a la gente de una manera parcialmente con un enfoque libera. Esto sería todo por hoy y gracias por apoyar este proyecto nuevo. Adiós.